Amén. Hermanos en Cristo Jesús, buenos días. Soy el pastor René Cerezo Trujillo de esta iglesia. El Señor viene pronto de San Pedro Cholula, Puebla, México. Y es una gran satisfacción servir al único Dios verdadero. Es Cristo Jesús. Aplausos a nuestro Dios Todopoderoso. Al único Dios verdadero. Gloria a Dios. Vamos a darle la bendición a nuestros niños que se van a su escuela bíblica. Nos ponemos de pie. Padre Celestial, Dios Todopoderoso, te pedimos, Señor, que bendigas a estos niños que se van a su escuela bíblica con la pastora Sandra. Bendícelos, Señor, cuídalos e instrúyelos en tu palabra. Los ponemos en tus manos, suplicándote los guíes en tu camino y los libres de toda maldad. Y bendícelos, Señor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Que Dios los bendiga. Que Dios les bendiga. Aplauso fuerte al único Dios verdadero. Gloria a Dios, gloria a Dios. Amén, amén. Hermanos en Cristo, vamos a ver el tema que se llama atributos que Dios comparte con la humanidad. La predicación anterior vimos los atributos de Dios, exclusivos que son de Dios. Y los atributos que son exclusivos de Dios, vimos que Dios es soberano en todo el universo. Vimos que Dios es eterno, que Dios es omnisciente, Dios es omnipresente, Dios es omnipotente y Dios es inmutable. Son 6 atributos exclusivos de Dios. Y hoy vamos a ver atributos que Dios comparte con la humanidad. ¿Cuáles son esos atributos que Dios comparte con la humanidad? Número 1, Dios es misericordioso. Número 2, Dios es verdad. Número 3, Dios es recto. Y número 4, Dios es justo. Dios es misericordioso. Miren, el Señor, cuando nos dice Dios es misericordioso, es que Él sabe cómo está la humanidad. Él no desea que nadie se pierda. No desea que nadie sea destruido. Porque aquí en esta iglesia hemos visto a dónde va tu cuerpo después de morir. ¿Qué va a ser? ¿Cuál va a ser el fin de tu cuerpo si tú no estás en Cristo Jesús? Hemos visto cuál será el fin de tu alma y qué es tu alma. Hemos visto cuál será el fin de tu espíritu y qué es el espíritu. Entonces, en este atributo del Señor que nos dice que Él es infinitamente misericordioso con toda la humanidad, el Señor nos dice que te arrepientas para que no seas destruido, no sea destruida tu alma, tu cuerpo y tu espíritu. El espíritu regresa a Dios, pero tiene que pagar su culpa primero. Entonces, eso nos está diciendo el Señor. Primer atributo, el Señor es misericordioso. Abrimos nuestra Biblia entonces en el libro de Romanos, capítulo 5, versículo 8, versión Reina Valera. Y nos dice así. Romanos 5:8. Mira, amiguito, vete poniéndome en las segundas columnas los versículos que ya están en orden, ¿no? Por favor, para que lo veamos rápido. Romanos 5:8. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores,
Cristo murió por nosotros. El Señor, en su infinita misericordia, nos muestra su amor por nosotros. Porque siendo aún pecadores, fíjate, siendo aún pecadores, Cristo muere por nosotros. Esta cita bíblica, hermanos, es de gran profundidad. Fíjate nada más. Tanto pecado que has cometido, porque el que dice que no tiene pecado es un mentiroso. Así dice la Biblia. El que dice que no tiene pecado es un mentiroso. Pero dice el Señor, dice que tanto te está amando, tanto te ama el Señor, que ha mandado, dice, que Cristo murió por nosotros, siendo aún pecadores. Esto es, que el Señor en su infinita misericordia no quiere que tú te pierdas. Él desea que tú llegues al arrepentimiento, que no te pierdas, que no te pierdas, que no te pierdas, que te arrepientas. Por eso mandó a nuestro Señor Jesucristo aquí a la tierra. Por eso lo mandó. Y dice la palabra de Dios. ¿Y por qué? Una pregunta. ¿Por qué mostró Dios su amor por nosotros? Porque Dios es amor. Porque nos ama mucho el Señor. Entonces nos vamos a la cita bíblica en el libro de Primera de Juan, capítulo 4, versículo 8, y nos dice así. Primera de Juan 4:8, Reina Valera. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Y por amor a toda la humanidad, Dios desea que nadie se pierda. Dios desea que todos procedan al arrepentimiento, que todos tengan vida eterna. Por eso el Señor nos manda a su Hijo Jesús. Entonces nos vamos a Juan 3:16. El Señor nos manda a su unigénito Hijo. Pero qué cosa tan bonita, con tanto amor nos da el Señor, que nos dice: no quiero que te pierdas, no quiero que te destruyas, quiero que procedas al arrepentimiento. Y nos dice entonces el libro de Juan, capítulo 3, versículo 16. Aquí lo voy leyendo. Dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su unigénito Hijo, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Aquí nos da también tanta profundidad. Dice: el Señor nos ama tanto, que nos ha dado a su unigénito Hijo, para que todo aquel que en él crea. No dice para que todo aquel que crea en la Virgen, porque la Virgen María solamente prestó su vientre para que Dios se manifestase aquí en la tierra. Ya lo hemos visto varias veces. En el principio era el Verbo, y el Verbo era Dios, y el Verbo era con Dios, y el Verbo es Jesús. Y Jesús se manifiesta aquí en la tierra, dice Juan 1:14, y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Y el Verbo es Dios, Jesús es Dios. María solamente prestó su vientre. Por eso nos dice Juan 3:16, tanto amó Dios al mundo y que mandó a su unigénito Hijo, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces no dice que para que todo aquel que crea en la Virgen va a ser salvo. No,
Dice, para que todo aquel que crea en Cristo Jesús, Él es nuestro Salvador, el Dios verdadero y vida eterna, como lo hemos visto ya. Entonces, la Biblia nos dice que solamente en Cristo Jesús vas a encontrar salvación y vida eterna, pero la humanidad, en la religión católica, voy a hacer una aclaración, yo no estoy en contra del católico, no estoy en contra del católico, no, porque yo mandé una fotografía a los amigos jubilados al grupo al cual pertenezco, y algunos se molestaron, ¿sí? Pero mi intención no es ofender a nadie. No es mi intención ofender ni molestar a nadie. Mi intención es ser siervo del Señor. Yo soy siervo del Señor. Y yo digo lo que me dice el Señor que diga, lo que está escrito en la Biblia. Y en la Biblia nos dice que todas las imágenes van a ser destruidas. ¿Quiénes? Todas las imágenes van a ser destruidas. Por eso nos dice el libro de Primera de Timoteo, capítulo, ¿qué es? Versículo 1:17, que el Señor es el Dios verdadero, Él es el Rey eterno, Él es el Rey invisible. ¿Lo tienes aquí? No está aquí. Juan, a ver, búscamelo primero de Timoteo 1:17. El Señor es el Rey eterno, el Dios invisible. ¿Ya está? La primera. Dice, por lo tanto, al Rey de los siglos, búscamelo en NTV, versión Nueva Traducción Viviente. Vean ustedes cómo nos dice, que todo el honor y toda la gloria sea para Dios por siempre y para siempre. Él es el Rey eterno, el invisible que nunca muere, y solamente Él es Dios. Entonces todas las imágenes van a ser destruidas. Por eso les pido a los amigos jubilados, no se molesten, porque mi intención no fue molestar. Yo les estoy hablando con citas bíblicas, no lo que digo yo, es lo que dice la Biblia. Y en Miqueas 5:13 nos dice que el Señor va a destruir a todas las imágenes, a las figuras y esculturas. En Deuteronomio 4:15 y 16 nos dice, cuida mucho tu alma, porque cuando Dios se te apareció a ti, a su pueblo, dice, no viste ninguna figura, ninguna imagen y ninguna escultura. ¿Por qué? Para que su pueblo no se corrompa. Entonces, por esa intención de salvación y vida eterna se mandó esa imagen, mas no por confundir y tampoco por ofender. Vamos de acuerdo a lo que dice la Biblia, no a lo que diga yo. Amén. Amén. Entonces, aplauso al Señor. Aplauso al Señor de todo. Entonces, la Biblia nos dice así, que tú no debes de creer que la Virgen de Guadalupe es la que intercede ante Dios. No. La Virgen de Guadalupe no intercede ante Dios. Porque les he dicho, yo vengo del catolicismo y hay una oración que dice, Dios te salve, Reina y Madre, Madre de misericordia, vida, dulzura, esperanza nuestra, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que todo eso dice, ruega. ¿No es cierto? Sí. Así dice. Pero la Biblia en ninguna parte dice que la Virgen va a interceder por ti. En ninguna parte dice que la Virgen María, que la Virgen de Guadalupe es la que intercede por Dios, o por ti ante Dios. No dice eso la Biblia. Por eso esta iglesia se llama El Señor viene pronto, porque nos da a conocer la verdad a través de la palabra de Dios.
Tenemos que conocer la verdad y la verdad nos hará libres, como dice el libro de Juan. La verdad nos hace libres si conocemos la palabra de Dios. No dice en ninguna parte de la Biblia que la Virgen de Guadalupe o la Virgen María interceda ante Dios. No dice eso. El único que intercede ante Dios, ¿quién es? Es nuestro Señor Jesucristo. Y eso lo vemos en el libro de Primera de Timoteo, capítulo 2, versículo 5. Vamos a ver, ¿lo quiere leer? A ver, léalo usted pues. O déselo al hermano porque él se quedó en un momento sin leer. Primera de Timoteo, capítulo 2, versículo 5. Por favor. Primera de Timoteo, capítulo 2, versículo 5. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Amén. Entonces, el único que intercede ante Dios por ti es Jesucristo. Porque Jesucristo ya murió. Jesucristo resucitó. Y Jesucristo está sentado a la diestra del Padre e intercede por nosotros ante Dios. Mas no es la Virgen de Guadalupe. Mas no es la Virgen María. Es Jesucristo el que intercede por nosotros ante Dios. Y en el catolicismo, yo no estoy en contra del católico, discúlpeme, pero no estoy en contra del católico. Yo estoy en contra de la religión católica, porque no les dice la verdad. La religión católica va a ser destruida. Va a ser destruida. Aleluya. Aleluya, gloria a Dios, gloria a Dios Todopoderoso. La Biblia le llama a la religión católica la gran ramera. No soy yo el que le digo. Lo dice la Biblia, vos lo pueden ver en Apocalipsis 17, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 versículos. Y lo pueden ver en que va a ser destruida en el libro de Apocalipsis 17, capítulo 16, versículo 16. Búscamelo. Apocalipsis 17, 16. ¿Dónde está? Dice: y los 10 cuernos que visten la bestia, estos aborrecerán a la ramera y la dejarán desolada y desnuda. Así le llama la Biblia a la iglesia apóstata, que va a ser destruida. Yo no lo digo, lo dice la Biblia. Acérquense a leer la Biblia. Pueden ver ustedes mis predicaciones que Dios me ha permitido hacer. No soy yo el que lo digo, es la palabra de Dios quien lo dice. La Biblia le llama a la iglesia católica la gran ramera. Búscame Apocalipsis 17:3, por favor. Apocalipsis 17:3, Reina Valera. Mira, dice: y me llevó en el desierto y vi a una mujer sentada sobre una bestia escarlata. La bestia escarlata es el anticristo, llena de nombres de blasfemia, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Vamos al 4. Y la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata. La mujer que está vestida de púrpura y escarlata es la iglesia, la identifica como la iglesia católica. Por favor, no estoy en contra del católico. Yo estoy en contra de la religión católica porque no les dice la verdad. Y la verdad nos hará libres. El libro de Juan nos está diciendo: y conocerás la verdad, y la verdad te hará libre. Por favor, no me lo cambies, si yo no te lo pido. Y nos dice la Biblia. La Biblia nos dice 4, y la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata, adornada de oro, de piedras preciosas, y tenía en la mano un cáliz. ¿Qué iglesia tiene en la mano un cáliz, por favor? ¿Qué iglesia tiene en la mano un cáliz? Así que, amigos jubilados, mi intención no es ofender, mi intención es darles a conocer la palabra de Dios. Y conocerás la verdad, y la verdad te hará libre. Claro que sí. Gloria a Dios Todopoderoso. Gloria a Dios. Y nos dice la palabra de Dios. Dice:
que no tienes una abogada, como dicen en la iglesia católica. Iglesia católica, yo no digo otra cosa. El católico, la católica dice, abogada tienes. Ay, tu abogada es la Virgen María, tu abogada es la Virgen de Guadalupe. No es tu abogada. El único, eso no está en la Biblia. Busquen en la Biblia quién es el abogado que tenemos ante Dios. Búsquenlo. Y solamente se llama Cristo Jesús. Y lo vamos a encontrar en 1 de Juan capítulo 2 versículo 1. Y nos dice la palabra de Dios, hijitos míos. ¿Cómo nos dice? 1 de Juan capítulo 2 versículo 1. ¿Cómo nos dice? Oye, no me hagas así. No, es que me vas a dejar atarantado. 1 de Juan capítulo 2 versículo 1 dice, hijitos míos, estas cosas te escribo para que ya no peques. Porque si sigues pecando vas a tener consecuencias. Estas cosas te escribo, dice Pablo, para que ya no peques. Pero si alguno, fíjate lo que dice, pero si alguno peca, no te preocupes. Abogado tenemos ante Dios. ¿Quién es? Jesús. 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 Jesús el justo. Jesús. ¿Jesucristo qué? El justo. Así que, amén, amén. No existe que la abogada que dice ruega por nosotros Santa Madre de Dios y todo eso. No, ella no ruega. El que interviene por nosotros es Cristo. Y a Cristo lo tenemos como nuestro abogado. No hay otro, solamente Jesús. No hay otro abogado, solamente Jesús. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios Todopoderoso. Nada más es Cristo Jesús. Segundo atributo, Dios es verdad. Dios es verdad. El único Dios verdadero es la pura verdad, porque Dios es verdad. Nos dice la palabra de Dios. ¿A dónde vamos? Números 23. Aquí. Dios es verdad. Él cumple lo que te dice. Él cumple su promesa. Si Él te prometió, Él te lo va a cumplir. Búscame el libro de Ezequiel, capítulo 12, versículo 28, nueva versión internacional. Ese no está en relación. No está en esta relación. Ezequiel 12, 28 dice, esto dice el Señor. Dice, por lo tanto, adviérteles que así dice el Señor omnipotente. Dice, adviérteles que así dice el Señor omnipotente. Mis palabras se cumplirán sin retraso. Yo cumpliré con lo que digo, lo afirma el Señor omnipotente. Así que si el Señor te promete, el Señor te cumple. No te preocupes. El Señor no es como la humanidad que miente y se arrepiente. No, el Señor te dice algo y te cumple. Él nunca falla. Él nunca falla. Gloria a Dios. Gloria a Dios Todopoderoso. Por eso nos dice en el libro de Números, capítulo 23, versículo 19. Dice, Dios no es hijo de hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él lo dice y te lo cumple. Él lo habló y te lo cumple. Lo leemos, por favor. Números 23, 19. Dios no es hombre para que mienta,
ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo, y no hará. ¿Acaso no lo hará? Habló y lo ejecutará. Claro que sí. Él dijo y no lo hará. Habló y no lo ejecutará. Pues claro que sí, gloria a Dios. Él sí lo cumple, como dice Ezequiel 12:28. Sí lo cumple. Miren, si Dios te cumple, conócelo. Si Dios te cumple, obedécelo. Obedécelo. Debes ponerlo en tu camino como el número 1. Pero ¿saben qué? Si los que no conocen a Dios no lo ponen como número 1, el que sí conoce a Dios lo debe poner como número 1. Sin embargo, no lo hace. No lo hacemos. No lo hacemos. Muchas veces decimos, primero Dios, allá voy a estar. Y es falso. Primero pones otras actividades y después a Dios. Primero pones otras actividades y después a Dios. En el mundo tienen este lema: primero tu obligación y luego tu devoción. ¿Verdad? Sí. ¿Y cómo ven ustedes eso? Creo que está al revés. Es al revés. Primero es tu fe en Cristo y después todo lo demás. Primero tu fe en Cristo y después todo lo que quieras. Porque el Señor, fíjense, vean ustedes conforme va la Biblia. Mateo 6:33 nos dice, busca primero. ¿Cómo dice Mateo 6:33? Busca primero. No te dice, busca todo lo que quieras y después a Dios. No. Te está diciendo, busca primero el reino de Dios y su justicia. Eso indica que primero leas la Biblia, que primero busques del Señor y después todo lo demás te va a llegar. ¿Por qué? Por añadidura. A ver, lo lea usted, por favor. Mateo 6:33. Mateo 6:33, Reina Valera. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Te van a llegar por añadidura. Eso lo debemos tomar en cuenta todos los días. Todos los días. Todos los días de tu vida. Busca primeramente a Dios. En la religión católica están buscando primeramente a la Virgen. Y no debe de ser así. La Virgen no te va a salvar. La Virgen no te va a salvar. No es el camino para llegar a Dios. Ninguna imagen es el camino para llegar a Dios. Ninguna. Porque todas van a ser destruidas. ¿Quiénes? Todas. Todas van a ser destruidas. El único camino para llegar a Dios, ¿quién es? Cristo Jesús. Entonces búscame el libro de Juan, capítulo 14, versículo 6. Juan 14:6. Y nos dice el Señor, yo soy el camino. Yo soy la verdad. Yo soy la vida. ¿Qué cosa dice? Yo soy el camino. Yo soy la verdad. Yo soy la vida. ¿Quién lo dice? Jesús. Nadie viene al Padre sino por mí. Por favor, Él es el camino nada más. Juan 14:6. Juan 14:6. Jesús le dijo, yo soy el camino,
y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Amén. Gloria a Dios. Pero solamente es Jesús. No hay otro camino. No hay otro camino. ¿Por qué buscas a la Virgen María si no te va a salvar? ¿Por qué buscas a la Virgen de Guadalupe si no te va a salvar? Dice el Señor, yo soy el camino. ¿Qué está diciendo por allá? Yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí, dice el Señor. Entonces, ¿qué andas tocando otras puertas? ¿Qué andas haciendo por otro lado? Pero para llegar al Padre, para que lleves el camino de Cristo Jesús que te está diciendo, hay una condición. ¿Cuál es? Obedecerlo. Que seas primero que nada hijo de Dios. ¿Todos somos hijos de Dios? No todos. Algunos somos hijos de Dios. Si no eres hijo de Dios, entonces no puedes estar en ese grupo de los hijos de Dios. ¿Por qué nos dice el libro de Juan, capítulo 1, versículo 12? ¿Dónde vamos? Juan capítulo 1, versículo 12, ¿no está aquí, verdad? No. Juan 1, 12, por favor me lo buscas. Juan 1, 12. Mas todos los que le recibieron y creen en él, Dios les da la potestad de ser sus hijos. Fíjense, no dice, mas a todos los que le recibieron y creen en la Virgen, eso no dice. La Biblia dice, mas a todos los que le recibieron y creen en él, ¿en quién? En Jesús. ¿Serán hechos qué? Hijos del Dios vivo. Por favor, Juan 1:12. Juan 1:12, Reina Valera. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Amén. Pero para ser hijos de Dios, necesitas recibir a Cristo. Por eso Pablo les da un consejo a todos, que entiendan el misterio de la salvación. Entiendan este misterio de la salvación. Vean ustedes lo que nos dice Filipenses capítulo 2, versículo 12, en TLA. Hermano Javier. Filipenses 2:12. Queridos hermanos, cuando yo estaba con ustedes, siempre me obedecían. Ahora que estoy lejos, deben obedecerme más que nunca. Por eso, con respeto y devoción a Dios, Con respeto y devoción, dedíquense a entender lo que significa ser salvado por Dios. con respeto y con devoción a Dios, dice Pablo a los Filipos, dedíquense a entender lo que significa la salvación. Es que muchos no entendemos lo que es la salvación. Y dice Pablo, por favor entiendan que solamente vamos a encontrar salvación y vida eterna con Cristo. Por eso nos dice Hechos 16:31. Dice, creed en el Señor Jesucristo y vas a ser salvo tú y tu casa, pero debes de creer. Por eso te dice Mateo 6:33,
Pon primero a Dios y todo lo demás te va a llegar por añadidura. Cree en el Señor Jesucristo. No te dice, cree en la Virgen, cree en la Virgen de Guadalupe, cree en la Virgen María. No te dice eso. Hechos 16:31 te está diciendo, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Si tú crees en Cristo, vas a ser salvo. Si tú no crees, no vas a ser salvo. Cree en el Señor Jesucristo y vas a encontrar salvación y vida eterna. Por favor, Hechos 16:31. Hechos 16:31. Ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo, tú y tu casa. Amén. Vas a ser salvo tú y tu casa. Y no debes de creer que la Virgen va a interceder por ti ante Dios. No. Dice el Señor, hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Es el único que intercede ante Dios. No hay abogado, no hay abogada ante Dios que no sea Cristo Jesús. Dice su palabra que tú puedes tener muchos pecados, hijitos míos. Por eso les he dicho que no peques, pero si alguno llega a pecar, abogado tienes ante Dios, que es Jesucristo el justo. El único que te salva es Cristo. Abogado tienes ante Dios, a nuestro Señor Jesucristo. Y no hay otro mediador, solamente nuestro Señor Jesucristo. Y aquí le damos el aplauso, el agradecimiento, nuestro amor a nuestro Señor Jesucristo. Solamente es Él el que nos salva. Ahora bien, el que practica la justicia es justo, así como Dios es justo. Entonces nos vamos a 1 de Juan, capítulo 3, versículo 7. 1 de Juan 3, 7, en la versión Biblia de las Américas. Dice el Señor, hijitos míos. ¿Dónde vamos? La La primera. segunda fila. Aquí en la primera. Perdón. Dice, lo leo. Dice, hijitos míos, que nadie te engañe. ¿Cómo dice? Que nadie te engañe. El que practica la justicia es justo, así como Dios es justo. Así que debemos de practicar la justicia. ¿Quién vino aquí a la tierra y sacrificó su sangre por todos nosotros? Jesucristo. Si nosotros creemos que siendo Dios se manifestó aquí en la tierra y se hizo hombre y se hizo sacrificio por todos nosotros, siendo inocente, la humanidad lo hizo pecado y lo crucificaron. Y por su sangre preciosa somos nosotros sanos. Por las heridas que sufrió somos nosotros sanos. Somos limpios, somos libres de todo pecado. ¿Por qué? Porque la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Y nos dice por eso, ¿dónde vamos? 13. Primera de Juan 3:8. Nos dice, hijos míos, el que practica el pecado, se lo voy a leer yo, por favor. Dice, el que practica el pecado es del diablo. ¿Será pecado estar adorando a la Virgen María? Pues sí, sí es pecado. Porque nos dice Mateo 4, 9 y 10.
al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. ¿Y qué está haciendo en el catolicismo? Repito, no tengo nada contra el católico, contra la religión católica sí, porque no les dice la verdad. Y nos dice la palabra de Dios, dice, el que practica el pecado, ¿a quién estás adorando? A la Virgen de Guadalupe. ¿Es pecado? Sí es pecado. ¿A quién estás adorando? A la Virgen María. ¿Es pecado? Sí es pecado. El que practica el pecado es del diablo. ¿Por qué? Porque el diablo ha pecado desde el principio. El Hijo de Dios. ¿Quién es el Hijo de Dios? Jesucristo. Se manifestó con ese propósito, destruir a las obras del diablo. ¿Y qué hemos dicho? Que la imagen de la Virgen de Guadalupe va a ser destruida. ¿Esa es obra del diablo? Sí, porque es una mentira. Que interceda ante Dios. Es una mentira que sea abogada ante Dios. Es totalmente falso. Por eso viene Jesús y va a destruir todas las imágenes. Todas las va a destruir. Todas. Por eso se manifestó Jesús con ese propósito, destruir las obras del diablo. Pero el único que te limpia de todo pecado es la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo. Búscame entonces Primera de Juan capítulo 1 versículo 7. Reina Valera. El único que te limpia, lo único que te limpia es la sangre de Cristo. Lo único. No hay intercesión de María ante Dios. No hay intercesión de la Virgen de Guadalupe ante Dios. Es Cristo Jesús, que vino aquí a la tierra y se sacrificó por toda la humanidad, para que todo aquel que en Él crea sea salvo. Y por su sangre preciosa, nosotros podemos quedar limpios de pecado, si quieres arrepentirte. Gloria a Dios. Gloria a Dios Todopoderoso. Aleluya. Entonces vemos Primera de Juan 1:7, por favor. Primera de Juan 1:7. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. ¿Ya ven? La sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Nada más. No hay otro perdón que podamos alcanzar más que por la sangre de Cristo podemos ser limpios de todo pecado. Ahora búscame entonces el libro de Deuteronomio, capítulo 4, versículo 15. Deuteronomio no está en esta relación. Deuteronomio, ¿sí está? No. Deuteronomio capítulo 4, versículo 15. Dice así: guardad mucho. ¿Cómo dice? Guardad mucho tu alma. A ver, lo voy a leer. Dice, guarda mucho tu alma. No dice poco, mucho. ¿Por qué? Porque te va a costar mucho trabajo. Guarda mucho tu alma, porque ninguna figura viste cuando Jehová habló con nosotros. ¿Cómo habló? En medio del fuego. ¿Cómo habló Jehová Dios Todopoderoso con su pueblo? ¿En medio de qué? En medio del fuego. ¿Por qué habló en medio del fuego? Para que no se corrompa, para que no se pudra, para que no se pierda. Y se haga, ¿suele? Y se haga esculturas, y se haga imágenes, y las empiece a adorar. Amén.
El Señor te está dando todas las armas. Y el único camino es Cristo Jesús. Gloria a Dios. Gloria a Dios Todopoderoso. Por eso nos dice el Señor, dice que el Señor va a destruir a todas las imágenes. Busca Miqueas 5:13, por favor, hijo. Miqueas 5:13. Por eso el Señor va a destruir a todas las imágenes, a todas las figuras que la humanidad está adorando. Dice, y haré destruir tus esculturas. Y voy a destruir también tus imágenes. Y nunca más te inclinarás a ellas. Nunca más. Y además arrancaré tus imágenes de Aserá. Ya hemos visto que la diosa Aserá es la reina del cielo. Y la reina del cielo es la Virgen de Guadalupe. Y dice el Señor, arrancaré tus imágenes. Así dice la Biblia, yo no tengo la culpa. Dice la Biblia en el libro de Jeremías 7:18, así lo dice. Arrancaré tus imágenes de Aserá. Y Aserá, la reina del cielo, la tiene en Jeremías 7:18. Y nos dice, los hijos recogen la leña, los padres encienden el fuego, y las mujeres amasan la masa para hacer tortas a la reina del cielo, y hacer ofrendas a dioses ajenos, y provocarme a coraje, provocarme a ira, dice el Señor. Por eso te dice en Miqueas 5:14, voy a arrancar tus imágenes de Aserá, voy a arrancar tus imágenes de la reina del cielo, punto, y ya, van a ser destruidas. Así dice la Biblia, van a ser destruidas, dice el Señor. Vamos a ver el tercer tributo. Dios es recto. Vemos entonces Deuteronomio 32:4. Dios es recto. Dice, lo voy leyendo porque se me está avanzando el tiempo, Dice, Dios es recto. Él es la roca. ¿Quién es Él? Jesús. Dios, Jesús. Él es la roca cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud. Dios es verdad, no tiene iniquidad. Él es justo y Él es recto. Pero, aquí viene un pero. Dios quiere perfección para aquellos que lo quieran seguir. Tenemos que ser perfectos. Tenemos que ser perfectos. Pero ¿cómo vamos a ser perfectos? ¿Cómo? Tenemos que ser santos, dice el Señor, así como yo soy santo, dice el Señor. Humanamente es imposible que nosotros seamos perfectos como Dios. Por eso el Señor nos manda un apoyo. ¿Quién es ese apoyo? Nuestro Señor Jesucristo. Y por eso dice el Señor, cree en el Señor Jesucristo para que seas salvo. Y por eso dice el Señor, la sangre de Cristo es la única que te puede limpiar de tu pecado. La sangre de Cristo te puede limpiar. Entonces nos vamos nosotros a el libro de Isaías capítulo 1 versículo 18. Te dice el Señor, vengan luego, porque la sangre de Cristo es la que te puede limpiar nada más. Vengan luego, dice el Señor. ¿Cómo lo dice? Venid luego, dice el Señor. Y estemos a cuenta. Venid, sí. Isaías 1:18. Venid. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Y si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos.
Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Amén. Entonces, dile tus pecados al Señor, tomando en cuenta el sacrificio de Jesús, que murió en la cruz por toda la humanidad. Pero hazlo pronto, dice el Señor. Hazlo pronto y preséntate ante Dios aprobado. Entonces vemos 2 de Timoteo, capítulo 3, versículo 15. Dice, procura con diligencia presentarte ante Dios aprobado. Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 15. Dice el Señor, ¿dónde está? Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 15, Reina Valera. 2:15. 2:15. Procura con diligencia presentarte ante Dios aprobado, con prontitud. Por eso te dice la Biblia, fíjate, te dice la Biblia, procura rápido presentarte ante Dios aprobado. Y también te dice la Biblia, salte de esa iglesia que va a ser destruida. Apocalipsis 18:4. Te dice, salid de ella, pueblo mío, para que no seas partícipe de sus pecados, ni tomes parte de sus plagas. ¿Lo lees, Saúl, por favor? Apocalipsis 18:4. Y oír otra voz del cielo que decía, salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas. Amén. Cuarto atributo, Dios es justo. Dios es justo. Este cuarto atributo se va a reflejar en el juicio de Dios, porque todos los que están en el infierno están pidiendo justicia. Bueno, pues el Señor les va a hacer juicio. Y aquí viene el versículo más triste de la Biblia, que dice, Apocalipsis, por favor, hijo, capítulo 20, versículo 15, y nos dice, y todo aquel que no se halló inscrito en el libro de la vida será lanzado al lago de fuego. Por favor, lo leemos. Apocalipsis 20:15. Apocalipsis 20:15. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. La pregunta es esta: ¿y por qué no se halló escrito tu nombre en el libro de la vida? ¿Por qué no se halló escrito tu nombre en el libro de la vida? ¿Por qué? Porque estabas en pecado. Nunca te quisiste arrepentir. No quisiste recibir a Cristo, quisiste seguir adorando a imágenes que van a ser destruidas, dice el Señor. Todo aquel que no se halló inscrito en el libro de la vida va a ser lanzado al lago de fuego. ¿Por qué no se halló inscrito? Porque estaba en pecado. Vemos entonces el libro de Éxodo capítulo 32, versículo 33. Éxodo 32, 33. La palabra de Dios dice así: y Jehová le dijo a Moisés, todo aquel que
que peque contra mí, ese lo borro de mi libro. Por favor, Éxodo 32, 33. Éxodo 32, 33, Reina Valera. Y Jehová respondió a Moisés: al que pecare contra mí, raeré yo de mi libro. Amén. Y todo aquel que peque contra mí, lo voy a borrar de mi libro, dice el Señor. Por eso te dice la Biblia, busca a Jehová ahorita que lo puedes encontrar. Isaías capítulo 55, versículo 6. Busca al Señor ahorita que lo puedes encontrar. Búscalo ahorita que lo tienes cerca y dile tus pecados, dice el Señor. Amén. Amén. Gloria a Dios Todopoderoso. Gloria a Dios. Fuerte el aplauso al Señor. Fuerte el aplauso. Ahora bien. Todo pecado va a ser perdonado si tú te arrepientes. Pero confiesa uno, ¿no? Si tú te arrepientes, si tú lo confiesas al Señor, arrepentirse, no lo vuelvas a hacer. Todo pecado va a ser perdonado. Pero hay pecados que no van a ser perdonados. Número 1, vamos a ver. Pecado que no va a ser perdonado. La blasfemia. Marcos 3:28, por favor. Marcos 3:28. Dice la palabra de Dios. Dice: de cierto les digo que todos los pecados van a ser perdonados. Todos los pecados van a ser perdonados. Hasta las blasfemias van a ser perdonadas. Pero ¿qué nos dice en el 29? Dice: pero el que blasfeme contra el Espíritu Santo, que es Dios, no tendrá jamás perdón de Dios, sino que será reo de juicio eterno. El que blasfeme contra Dios, el que blasfeme contra el Espíritu Santo, que es Dios, no tendrá perdón de Dios, será reo de juicio eterno. Entonces, no va a tener perdón de Dios el que insulte a Dios. Otro pecado que no va a tener perdón de Dios, la incredulidad. Si tú no crees que Jesús es Dios, si tú no crees que Dios es el único que intercede ante Dios, que es Jesús, que Jesús es el que intercede ante Dios, si tú no crees que tu abogado se llama Jesús y que no es la Virgen, entonces estás perdido, entonces estás perdida, entonces estás condenado, entonces estás condenada. Veamos el libro de Juan, capítulo 3, versículo 18. Juan 3, 18, dice la palabra de Dios. Reina Valera, dice: el que en él cree no es condenado. Esto es, el que cree en Jesús no es condenado. El que cree que Jesús, que es el que intercede por nosotros ante Dios, no es condenado. El que cree que Jesús es el que te salva, no es condenado. El que cree que Jesús es el camino para llegar a Dios, el único camino, no es condenado. El que cree que Jesús, que es el que intercede ante Dios Todopoderoso por ti, entonces no eres condenado. Pero el que no cree, dice el Señor, pero el que no cree ya ha sido condenado. ¿Por qué? Porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. ¿Quién es? Nuestro Señor Jesucristo. Así que está bien clara, bien claro este versículo, muy claro que es.
la incredulidad. No serás perdonado si no crees que Jesús es Dios. Si no crees que Jesús es el que intercede por ti ante Dios. Si no crees que Jesús es el único camino para llegar a Dios. Si no crees que Jesús es el que te puede salvar. Nada más. Si tú no crees en eso, entonces ya estás condenado. Vamos a ver otro pecado que no tiene perdón de Dios. ¿Cuál es? La marca de la bestia. Esto va a suceder para los que se queden a la gran tribulación. ¿Cuál es la marca de la bestia? El número 666 lo buscamos en Apocalipsis capítulo 3, lo buscamos en Apocalipsis capítulo 13, versículo 18. 13, 18. Dice, aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento cuente el número de la bestia, pues es número de hombre y su número es 666. El número 666 es la marca de la bestia. Y el que se ponga la marca de la bestia va a morir de cáncer. Apocalipsis capítulo 16, versículo 2. El que se ponga la marca de la bestia va a morir de cáncer. Dice, y fue el primero y derramó su copa, estamos hablando de los ángeles, sobre la tierra, y vino una úlcera maligna y pestilente para los hombres que se pusieron o se dejaron poner la marca de la bestia y que además adoraron a su imagen. Entonces, los que se pongan la marca de la bestia, los que se dejen poner la marca de la bestia, van a morir de cáncer. Y además de que van a morir de cáncer, ay Dios mío, van a ser atormentados su alma, su cuerpo, solamente su espíritu regresa a Dios después de haber pagado su pecado aquí en el infierno. Será atormentado con fuego y azufre. Buscamos entonces Apocalipsis capítulo 9 y 10, por favor. Apocalipsis capítulo 9, capítulo 10, 14, 9, 14, perdón, Apocalipsis 14, 9, Apocalipsis 14, 10 y Apocalipsis 14, 11. Dice, aquí me pones Apocalipsis 14, 9, 14, 10 y 14, 11. Dice la palabra de Dios. Vamos a ver. Apocalipsis 14, 9. Y el tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz: si alguno adora a la bestia y a su imagen, y recibe la marca de la bestia en su frente o en su mano, que nos dice, él también beberá el vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira. Y este que se puso la marca de la bestia será atormentado con fuego y azufre. El que se puso, el que adore a la bestia y que se ponga la marca de la bestia en su frente o en su mano derecha, va a ser atormentado con fuego y azufre, además de que va a morir de cáncer, como lo dice Apocalipsis 16, 2. Y en el 11 dice, y el humo de su tormento será
por los siglos de los siglos y no va a tener reposo ni de día ni de noche. Por eso te dice Deuteronomio 4, 15, 16, cuida mucho tu alma, porque ninguna figura vistes cuando yo me le aparecí a mi pueblo. Cuida mucho tu alma, para que no estés aquí, no te quedes a la gran tribulación. Amén. Gloria al Señor Dios Todopoderoso. Aleluya. Gloria al Señor. Vamos a hacer la oración de fe para los hermanos en Cristo que quieran recibir a Cristo. Padre Celestial, Dios Todopoderoso y Padre Eterno, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, te damos gracias por darnos a conocer los misterios de tu Evangelio. Por eso pueden decir sus nombres si quieren aceptar a Cristo Jesús. Por eso el día de hoy yo me arrepiento, Padre Celestial, de haber adorado a imágenes como decir a la Virgen de Guadalupe o a la Virgen María. Me arrepiento, Señor, de haberlas adorado, porque tu palabra dice que solo al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Me arrepiento de haberlas adorado, oh Dios Todopoderoso. Y yo te doy gracias por darme a conocer este misterio de tu Evangelio. Gracias porque me permites ver este video, que yo salgo de esa iglesia apóstata, como dice tu palabra en Apocalipsis 18:4. Salí de ella, pueblo mío, para que no seas partícipe de sus pecados y tomes parte de sus plagas. Te doy gracias, Señor. Por eso el día de hoy yo me arrepiento de haberte ofendido, Señor. Me arrepiento de haberlo hecho, Padre Celestial, y te pido perdón. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, te pido, Señor, que me perdones por no haberte adorado a ti y andar adorando esas imágenes. Perdóname, Padre Celestial, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Y el día de hoy también, Señor, te pido, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, tomes en tus manos mi cuerpo, mi alma y mi espíritu y me guíes en tu camino. Tomes en tus manos la dirección de mi vida y me guíes en tu camino, Señor. Y te pido, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, que mi nombre sea escrito en el libro de la vida del Cordero de Dios. Porque ahora sé que solo la sangre de Cristo me limpia de todo pecado. Gracias, Señor. Porque ahora sé que solo en Cristo Jesús voy a encontrar salvación y vida eterna. Y yo te doy gracias, Señor, porque un alma que cree en Cristo Jesús se ha salvado. Porque esa alma, su nombre ha quedado escrito en el libro de la vida del Cordero de Dios. Te damos gracias, Señor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Y tu pueblo dice, amén. Gloria a Dios. Y vamos a dar la bendición de Dios Todopoderoso a todos. La palabra de Dios dice así en el libro de Juan, capítulo 6, 24, dice, Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Y en el nombre poderoso de Cristo Jesús, reciban la bendición de Dios. Aleluya. Amén y amén. Que Dios los bendiga. Amén.